Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras iban de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: ya vamos de camino a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí, podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirve. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Al reflexionar hoy en la palabra, encontramos unos rasgos que nos ayudan a hacer la meditación y aprender un poquito más, porque recuerden claramente que la intención es crecer. Estamos llamados a crecer. Y crecer es cambiar. Todo el que busca cambiar no lo puede hacer sin el crecimiento adecuado de su persona, de sus virtudes, de sus gracias, de su conocimiento, de su conciencia. Crecer en todos los aspectos de su actitud. Ese crecimiento obviamente es proporcional, es madurez en la fe. Y la madurez se siente, se percibe en las personas. Uno se da cuenta cuando hay un proceso serio. Porque cuando hay un proceso serio, las reflexiones, las actitudes, las formas de proceder hacen una diferencia. Es decir, una persona que sabe en lo que está, que entiende que está haciendo un proceso de su vida y que en ese proceso, pues obviamente tiene que ir muchos elementos, sacrificios, exigencias, actitudes de humildad, reflexión, meditación, rectificaciones, decisiones, pues obviamente esa persona no le va a sorprender cuando en el camino de ese proceso tenga que confrontar exigencias. Porque lo sabe, es propicio, o sea, es la cuota que hay que pagar, o sea, es lo que tiene que suceder. Y de acuerdo a eso, pues yo tengo que estar dispuesto a pagar el precio por aquello que espero. Pero con una visión clara, o sea, con una visión adulta. Cuando uno ya sabe eso, uno sabe que se va a encontrar en el camino situaciones adversas, absolutamente adversas, situaciones contrarias, expresadas en muchas formas, voces, criterios,
actitudes de personas, decir, cantidades de situaciones que podrían incluso llevarnos a nosotros dudar de lo que estamos haciendo. Por eso hay que tener muy en claro qué quiero yo, hacia dónde voy, para dónde voy, qué quiero yo con mi vida, hacia dónde. Mire, Jesucristo, y tal vez en este sentido los evangelios son muy claros cuando hablan de la conciencia de Cristo. Cristo tiene conciencia de todo, absolutamente lo que tiene que pasarle a Él, con tal de alcanzar para nosotros eso que Él sueña darnos, eso que Él desea darnos, y que con tanto amor lo quiere hacer, cueste lo que cueste. Y constantemente se lo dice a los discípulos, constantemente se los recuerda, con expresiones como lo que narra el Evangelio en la primera parte. En aquel tiempo le dijo Jesús a sus discípulos, ya vamos de camino, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a la muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él y lo azoten y lo crucifiquen. Jesús lo sabe. O sea, es alguien que camina con conciencia y que obviamente pone por delante también la visión de futuro, pero aunque tenga que pasar por todo eso, va a resucitar, resucitará, obviamente. No desde una visión triunfalista ni dentro de una visión, no, una visión clara, o sea, tengo que pasar por todo esto, pero a pesar de todo eso, no van a derrotar, no van a destruir, no van a ser capaces de dañar la obra que Dios se propone. Cuando usted asume un proyecto de vida, usted debe asumir que todo proyecto de vida cuesta. A ver, ¿qué sería un proyecto de vida para usted? A ver, pues dígame, a ver, alguien, ¿qué sería un proyecto de vida? Pónganme un ejemplo. Crecer en fe. Muy bien. Otro. ¿Qué es un proyecto de vida para usted? Otro ejemplo, otro. Ese está muy bueno. Otro. Formar una familia. Otro. Educar a nuestros hijos. Otro. Responsabilidad. Traerle a los hijos al mundo. Bueno, muy bien. Buen ejemplo. Proyecto de vida, ¿no? Estamos hablando bueno, con todo respeto, muchas personas no tienen un proyecto de vida, ni siquiera se lo plantean. Y un proyecto de vida es tener claro cuáles son los objetivos o las razones de mi vida. Porque uno tiene que planteárselos, o sea, yo tengo que ser claro, ¿qué quiero? ¿Qué busco? ¿Qué espero? ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde debo llevar las cosas? Eso es claro, o sea, uno no puede caminar como un despistado en la vida. Como dicen, sin destino y sin destinatario. Uno en la vida no puede... En la vida hay mucha gente despistada, eso sí. Y solo es necesario hacerle una pregunta básica. Hágala, a ver, voltéese para el lado y pregúntele. ¿Usted qué quiere de la vida? Pregúntele. Dígale. ¿Ah? Por lo regular le tuercen la boca y le dicen alguna cosa rara. Yo no sé. Otros dicen, ay, lo que venga. Eso que. Lo que caiga. Y sin embargo, eso tiene que estar claro en mi vida. ¿Qué quiere? ¿Usted qué quiere? De hecho, lastimosamente esas son preguntas que ya ni se hacen, ¿no? A veces hasta da miedo hacerlas. Al marido le da miedo hacerle esa pregunta a la mujer. No, yo no pregunto nada de eso, no. ¿Quién sabe con qué le salen a uno?
La mujer sí le pregunta un poquito más al marido, ya ve que sí. Porque obviamente, claro, cuando se tiene que estar en función de la formación de alguien, del bien de alguien, de un objetivo de bienestar, uno tiene que saber para dónde vamos. Y segundo, primero, ¿para dónde vamos? Y segundo, ¿cuánto me va a costar esto? O sea, ¿cuánto va a exigir esto? ¿Cuánto sacrificio? ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántas confrontaciones? ¿Cuántas horas difíciles? ¿Cuántos años que tienen ustedes dos de casados? ¿40? ¿Ya 40? Vea cómo le rinde, ¿no? ¿Usted le ganó? 46. Ay, qué maravilla. Y miren, pónganse a pensar en esto. ¿Cuánto les ha costado llegar hasta ahí? ¿Ah? ¿Cuánto ha costado llegar hasta este momento? ¿Cuántos momentos de desaliento? ¿Cuántos momentos de confusión? ¿Cuántas horas de duda? ¿Cuántas veces usted dijo, ay, yo dejo este viejito tan cansón, yo dejo, no, eso sí. ¿O cuántas veces, no, de verdad? Nos vimos en situaciones, o nos vemos en situaciones en las que uno dice, hombre, si yo hubiera sabido que esto iba a ser así, yo lo hubiera pensado un poquito más. ¿Sí o no? Y sin embargo, obviamente, todo, absolutamente todo, todo lo grande, y entre más grande, más exige, más cuesta. No hay nada fácil. Dígaselo al del lado, no hay nada fácil, dígaselo. Vuélvaselo a decir, hasta que le haga cara de convicción. No hay nada fácil. No, nada es fácil. Absolutamente todo cuesta. Y a veces parece que todo se opusiera, todo fuera en contra, todo fuera, hasta hay gente que le dice a uno, padre, hasta Dios se puso en mi contra. No, sí, hay gente que hace hasta ese tipo de lecturas, dice todo. Hay situaciones, mire, si uno se pone a analizar todo el proceso de Jesús, uno con Jesús podría llegar a pensar en cierto momento que Jesús hubiera podido decir, esto está muy complicado, hombre. Mire todo lo que, todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús trataba de, y cuánto desprecio, cuánto desamor, cuánta crítica, cuánta burla, cuánta agresividad, cuánta violencia. Y usted estaba, y él haciéndole el bien. Lo mismo le puede pasar a usted hasta con su familia, hasta con sus hijos. ¿Cuántas veces usted no ha dicho, uno sacrificándose, amargándose, haciendo, y estos benditos malagradecidos? No por eso, porque no es fácil, o sea, no es fácil. No es fácil porque usted... Y mire, Jesús hubiera podido plantearse muchas cosas de decir, no, esto no da para más, o sea. Y el diablo ahí asusando y diciéndole, porque esa fue una de las grandes pruebas de Jesús. El demonio ahí diciéndole de la manera más cruel y de la manera más, incluso con el don sobrenatural de hacerle ver al Hijo de Dios todo el desprecio, la burla, el desamor, la maldad humana en todas las épocas de la historia de la humanidad y decirle, mire, ¿para qué? Mire, no sirve para nada. Usted se va a morir por ellos y mire todos ellos lo que hacen, mire. Usted se imagina una persona
como nuestro Señor Jesucristo, viendo en una fracción de segundo todos los miles y millones de abortos nomás que se iban a dar en la historia de la humanidad. Todos los miles y millones de abusos de toda clase, de maldades, de desprecios, de mentiras, todo lo más, el asco del pecado. Y una voz diciéndole, no sirve para nada lo que usted hace, nada. Si a usted le hubieran mostrado antes de casarse dígame la verdad. No, tenían más monjas y más curas a lo mejor, eso hubiera sido buenísimo. Pero es la verdad, o sea, ser bueno en una sociedad de estas es difícil. O sea, ser una persona correcta, buscar el bien, no es fácil. Se opone todo, de verdad. Vivimos en una sociedad que le incomoda y le molesta lo correcto, le molesta a la gente que lucha por el bien, le molesta y le incomoda, lo siente una amenaza. Jesús se convirtió en una amenaza, se convirtió en un enemigo de los corruptos, por decirlo de alguna manera, de los que no les interesaba que alguien apareciera a generar conciencia de. Y Jesús dice, claramente lo dice, me toca pagar el precio, o sea, esto es lo que me toca pagar el precio precisamente para cambiar las cosas. Y uno tendría que preguntarse, ¿cuál es el precio para cambiar las cosas, por ejemplo, en mi casa? ¿Cuál será el precio? ¿Hay cosas que cambiar en su casa? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es el precio que hay que pagar para que esas cosas cambien en su casa? Y segundo, ¿quién la va a pagar? A ver, ¿quién lo va a asumir? ¿Quién? ¿Quién va a pagar ese precio? ¿Sí ve? Jesucristo, el valor de Jesucristo, el heroísmo de Jesucristo, ¿en qué está? En que Él dice, yo lo pago. Es decir, yo lo hago. Cueste lo que cueste, yo lo quiero hacer. ¿Y por qué no? Porque yo estoy convencido de lo que quiero. Y aunque me cueste, yo estoy dispuesto a aportar lo necesario para que las cosas cambien. El contexto de la manera en que está narrado el Evangelio de hoy hace un contraste ahí un poquito feo, incómodo, que aparece la mamá de los macabeos pidiéndole a Jesús que les dé un lugar de privilegio a su lado. O sea, ella se adelanta y dale a mis hijos un lugar privilegiado a tu lado. O sea, Jesús les acaba de decir que lo van a matar, que le va a pasar, que lo van a despreciar, que todo lo que va a pasar. Y bueno, yo no sé de dónde cobraron ánimos para venir a decirle eso, a pedirle eso, que ellos estén uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Eso son buenos deseos. No era un mal deseo, ¿cierto? Era un buen deseo, pero un deseo muy humano, ¿no? Un deseo muy... Y Jesús, obviamente, en ese diálogo, Él no los quiere hacer daño, no los quiere herir, ve que tienen un buen sentimiento y les pregunta, primero les dice, ustedes no saben lo que piden. Muchas veces la gente dice eso. Yo conozco una señora que le decía al Señor, fue un testimonio que contó una señora alguna vez, en algún lugar, no me acuerdo, y decía, parte del testimonio decía, yo me metí tanto en la fe y estaba tan enamorada de Dios que quería compartir con Él la pasión.
y que quería sufrir con Él y quería sentir con Él todo el dolor. Y le dije en esos momentos de fervor: Señor, dame tu calvario, quiero vivir tu calvario. Se enfermó, la dejó el marido, perdió el dinero, la despreciaron sus hijos. Y cuando estaba en medio de eso, en algún momento le dijo el Señor: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si te pedía algo, quería acompañarte, te pedía acompañarte en el Calvario, Señor. Pero no vivir el Calvario. ¿Queremos la gloria de Dios? ¿O queremos, no sé, nos hacemos una idea rara sin pagar el precio? Entonces Jesús les dice: ¿van a beber mi copa? ¿Están dispuestos a beber mi cáliz? Cuando usted pide cosas, por ejemplo, piensa en la petición que usted le está haciendo ahora. Por ejemplo, puede estar pidiendo que mi marido se convierta. Esa puede ser una, ¿sí o no? Otra, ¿cuál puede ser? La salud de la familia. Otra por ahí. Bueno, la pregunta de Jesús es: ¿usted está dispuesta a pagar el precio? ¿Está dispuesta a pagar el precio? Pongámosle que el precio no sea tan complicado. El precio básicamente es, por ejemplo, que usted no vuelva nunca a hablar mal de nadie ni a pensar mal de nadie. Se la pongo fácil. Al menos eso. ¿Usted lo haría? ¿Está dispuesta a pagar el precio? ¿Cuál es el precio? Que usted no vuelva nunca a consentir sentimientos de rabia o de ira o de soberbia en su corazón. ¿Está dispuesta a pagar el precio? Dígame. Que usted esté dispuesta. Padre, quiero, Señor, la paz en mi familia. Usted está dispuesta a aceptar a su suegra tal cual y como es. Amarla, quererla. Toca con la pobre suegra porque esa es como la más peleada. ¿Está dispuesta o dispuesto a pagar el precio? Hay mucha gente que quiere muchas cosas, pero ¿está dispuesto o dispuesta a pagar el precio? ¿Quiere una vida espiritual más grande? ¿Usted está dispuesto a callarse, a dejar de hablar tanto, a hacer más silencio, a leer más la palabra de Dios, a orar más y a corregir lo que tiene que corregir? Ah, no, yo quiero es que me llegue un viento chévere, suave, una luz rica, un calorcito y que todo cambie así suavecito. No. O sea consecuente con lo que quiere. Y hay muchas cosas en las que hay que decirlas y decirlas claras. O sea, hay situaciones que no se van a resolver mientras usted no tome ciertas decisiones. Ciertas decisiones que para muchas personas son difíciles. Y que implicarían un desarraigo de formas de vivir total, claras. Entonces, si usted quiere más, si usted quiere algo mejor, dispóngase a ofrecer con generosidad lo que vale. Sea lo que sea. Quiero una mejor relación con mis hijos. ¿Ok? ¿Usted está dispuesta o dispuesto a
Por ejemplo, primero que todo, no juzgarlos, no criticarlos, no condenarlos, comprenderlos, amarlos, justificarlos, aceptarlos como son. Y así sucesivamente. De todas formas, piensen en esto. Sí es difícil, es muy difícil. Todo esto que Dios nos propone es muy difícil solos. Solos, por nuestros medios, no es fácil. Se oponen muchas cosas. Pero ahí es donde uno tiene que, en la humildad de su corazón, suplicarle al Señor y decirle: Señor, deme la gracia y ayúdeme. O sea, es la humildad de la oración. Ayúdeme, Señor. Fortalezca mi fe, fortalezca mi esperanza, fortalezca mi cariño, mi generosidad, mi amor. Fortalezca, deme la gracia, o sea, ayúdeme, Señor, porque yo no quiero vivir así. Ese es el clamor de una persona que quiere lograr algo y que con ruego, con ese ruego fervoroso, le suplica a Dios: lo que yo no puedo por mis medios, Señor, deme usted la gracia, ayúdeme. Mire, ¿cómo cree usted que el Señor logró todo lo que logró? En una profunda intimidad con el Padre, en la oración profunda con el Padre. Todas las consecuencias de toda la obra de la salvación ganaron muchas horas de oración, muchas horas de intimidad, pidiéndole a Dios. Si quiere, pregúntele a la mamá de San Agustín cuánto le costó la conversión de su hijo. 30 años por un lado. ¿Cuántas lágrimas? ¿Cuántas plegarias? ¿Cuánta oración? Y así sucesivamente. A cualquiera que haya buscado salvar a otro, a cualquiera, pregúntele: ¿cuánto le costó a usted? ¿Cuánto le ha costado? Yo, por ejemplo, me acuerdo del caso de mi primo, por no hablar de mí mismo, de mi primo, el que vino la otra vez ahí y les contó su testimonio de vida. ¿Se acuerdan de él? Bueno, él les contó su testimonio de vida. Impresionante, cómo estuvo en la droga tantos años. Pero yo vi el otro escenario lo vi yo. ¿Quién? Mi tía. Impresionante. Impresionante esa mujer. Todos los días orando, todos los días en la misa, todos los días, confesándose frecuentemente. Yo fui su confesor muchas veces. Confesándose y recibiendo de Dios y entregándole y orando y luchando y pidiendo año tras año, día tras día, hasta que su plegaria lo sacó del infierno, literalmente del infierno. No fue mérito propio, fue la oración de una madre la que lo arrebató, lo sacó. ¿Cuánto le costó? Demasiado, créanme. Demasiado. Demasiadas horas de dolor. Entonces, básicamente el Evangelio de hoy nos habla de eso. Y nos invitas a eso. No crea que, es decir, sí, estamos en una realidad muy dura. Y no crea que las cosas se van a dar porque sí. Esto requiere un poquito de sacrificio. Y así como Jesús tenía claro el sacrificio necesario, creo que cada uno de nosotros debe tener en claro, en cualquier cosa que usted quiera mejorar, que lo que menos debe hacer es evitar sacrificar lo que tiene que sacrificar, aunque le cueste. Su yo, su mentalidad, su criterio, su orgullo, lo que sea. Pero alguien se tiene que sacrificar, algo se tiene que sacrificar con tal de lograr lo que nosotros esperamos que sea una bendición para nosotros.